Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es martes de Eli Feinstein, que aquí está Eli. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Alberto, gusto de volverte a ver Oye, después muchas de tres gracias. semanas de ausencia, bueno, 3 semanas de no No, verte. no, sí, ¿Sí? 3 semanas que no nos veíamos, pero acá estamos, acá estamos. No te preocupes, el próximo martes otra vez no voy a estar, pero por lo pronto aquí estoy. Hablemos Muy del bien, presente. hablemos del presente. ¿Cómo estás, Eli? Yo con toda la pata. Qué bueno, Muy sí. bien, muy bien. Se te echa de ver, te veo muy optimista, te veo muy radiante, muy contento. No sé qué. Vos sabes que yo siempre estoy contento, siempre estoy optimista, aunque traiga malas noticias. Adelante, mi querido Eli, ¿qué traes? No, pues yo quería comentar una noticia que dio a conocer hoy La Nación, que demuestra el triste estado en el que se encuentra este país y el aparato estatal de este país, ¿verdad? Tenemos una reforma fiscal que se aprobó el año pasado y una serie de instituciones que están queriendo salirse del cumplimiento de las reglas que tienen que ver con contención del gasto, y usando el argumento, por ejemplo, de las municipalidades o qué sé yo, de que ellos generan sus propios recursos y que por lo tanto no tienen que someterse a las reglas de contención del gasto. Eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo de una institución que se genera sus propios recursos porque vende agua, ¿verdad? Es el AIA, y desde hace más de una década viene desarrollando un proyecto para finalmente crear un alcantarillado sanitario en la gran área metropolitana, ¿verdad? Porque aquí en este país la mayoría de las casas tienen tanque séptico en vez de tener una conexión a un alcantarillado. Eh, Se construyó, está en proceso de construcción, una planta de tratamiento aquí en La Uruca, y tienen que construir no sé cuántos cientos de kilómetros de tubería para conectar las diferentes comunidades a esta planta de tratamiento. Me parece que es un proyecto importantísimo. Hace un par de años anduvieron rompiendo calles por todas partes, comunidad a la que llegaban rompían, dejaban destrozado, pero instalaban la tubería, ¿verdad? Y ahora resulta que hacen un análisis del avance del proyecto y se dan cuenta de que tienen un pequeño hueco de 175 millones de dólares. Un proyecto que inicialmente fue, ¿cómo se llama? Fue estimado su costo en alrededor de 200 millones de dólares, que se iba a financiar un poco más de 200 millones de dólares, se iba a financiar con una donación de la agencia japonesa de cooperación, una donación de 150 millones de dólares y después un crédito con algún banco de 75 millones de dólares, 225. Ahora estiman que el costo total del proyecto va a andar en el orden de 465 y necesitan 175 dólares para poder terminarlo. 175 millones. El, ¿ah? 175 millones. 175 millones de dólares. Eh, y estamos hablando de un país en una situación fiscal delicada, con un nivel de endeudamiento que es lo que ha provocado que reviente la situación fiscal, ¿verdad? Y un proyecto muy importante en el que ya se han invertido varios cientos de millones de dólares, que no podemos dejarlo tirado. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Hay que endeudarse más? ¿Hay que parar el proyecto? No hay ninguna buena salida. Endeudarse más en este momento no es una opción. Parar el proyecto desde la perspectiva de lo que esto iba a significar en materia de sanidad tampoco debería de ser una opción. Pero la reflexión que yo quiero hacer es con respecto al descuido consuetudinario, repetitivo, que ya cansón de las instituciones del gobierno de Costa Rica, como el ICE, cuando programa ¿cómo se llama? Una planta hidroeléctrica en 750 millones de dólares y la construye en 1.500 millones de dólares, y la planta hidroeléctrica entra en funcionamiento y tienen que sacarla de operación porque tiene una grieta. O una planta eólica, la de aquí de Santana, que estoy seguro que la has visto, que se proyectó inicialmente en 20 y pico de millones y costó más de 50 millones, casi se triplicó el costo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos lo mismo con el AIA. La pregunta es hasta cuándo vamos a seguir con ese modelo de empresa estatal que como no entra dentro del presupuesto nacional porque dice que se genera sus propios recursos por la vía de las tarifas que cobra por los servicios públicos, malgastan el dinero sin ningún cuidado, sin ninguna responsabilidad, y la solución siempre es fácil: subamos las tarifas
y que el camello pueblo sea el que pague. Realmente vamos mal y creo que esto es la mejor ilustración de por qué la regla fiscal y por qué los límites a las remuneraciones de los empleados del sector público tienen que aplicarse sin excepción a todas las entidades del Estado costarricense y no solo a las del gobierno central, que parece ser la tesis de algunas personas. Claro. Bueno, yo solamente acotaría que lo que tú estás afirmando con respecto a los resultados obtenidos por parte de los proyectos del gobierno de Costa Rica históricamente, pues es un problema compartido. Vaya, los gobiernos de todo el mundo, un gobierno nacional de cualquier país típicamente es muy mal gestor, siempre. Usualmente, y tan fácil, digo, no quiero que suene iluso lo que estoy diciendo, pero tan fácil que es licitarlo, adjudicarlo llave en mano y decirle, ok, usted ya cotizó 750 millones de dólares, constrúyalo por 750 millones de dólares. No, aquí insistimos en el modelo de contratar cuadrillas de construcción y gestionar todo desde el propio Estado, ¿verdad? Y por supuesto, lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad? Entonces la plata se la gastan sin el menor cuidado. Bueno, y ahora, hablando de este proyecto en particular, realísticamente hablando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde van a salir estos 175 millones de dólares? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que está hoy en la mente de todo el mundo, incluyendo los funcionarios de la IA, la ministra de Hacienda. La ministra ya dijo, miren, endeudarse más no es una opción, pero subir las tarifas tampoco, ¿verdad? Porque subir las tarifas para financiar un hueco de 175 millones de dólares sería prohibitivo, ¿verdad? En términos del costo del agua para las personas. Bueno, ¿y entonces? Bueno, o sea, si no podemos subir tarifas y no nos podemos endeudar, entonces ¿de dónde va a salir la plata? Ahí está hablando el AIA de terminar algunas partes del proyecto, dejar el proyecto parcialmente operativo y habrá que esperar para poder terminarlo más adelante. Pero yo creo que, o sea, al final de cuentas, a ver, es una noticia que apenas salió hoy. No ha habido mucho tiempo, por lo menos de mi parte, para procesarla y para poder pensar en una solución alternativa. Pero creo que sí tenemos que extraer la lección inmediata, importante, de que no podemos seguir gestionando la obra pública de esta manera, de que tenemos que buscar otra forma, de que tenemos que de confiar más en el capital privado, que lo vengan a invertir mediante alianzas público-privadas, donde sea el sector privado el que pone el capital y asume parte del riesgo, ¿verdad? Y no hacer las obras completamente desde instituciones estatales ineficientes, porque entonces asumimos la totalidad del riesgo, quienes pagamos la cuenta, que somos o los usuarios de los servicios públicos o los pagadores de los impuestos. Claro. Bueno, pues ojalá y fuera esta la última llamada de atención al respecto. Sí, pero no guardo mucha esperanza. Pues la historia diría eso, ¿no? Pero sí seguir el ejemplo también, así como estábamos diciendo lo anterior, también decir que en muchos países las asociaciones público-privadas o las adjudicaciones a empresas privadas han funcionado de maravilla. Así es. Han funcionado muy bien. La gente no sé por qué piensa que todo tiene que ser perfecto, y entonces a veces en Costa Rica se han hecho adjudicaciones de concesión de obra, de alianzas público-privadas, donde hay algunos problemas, pero al final de cuentas los problemas se superan, las obras se desarrollan cuando las cosas se hacen bien, ¿verdad? Recuerdo, no sé si habrá sido en la década de los 90, que se adjudicó una carretera a una empresa mexicana que estaba quebrada y que en los periódicos salía que la empresa en México estaba quebrada, que las autoridades viales de México le habían quitado la administración de la carretera, la Ruta del Sol, la que iba a Acapulco, no recuerdo cómo se llamaba la empresa, y cuando ya en México le habían quitado la administración de esa carretera porque la empresa estaba quebrada, aquí en Costa Rica le adjudicaron la construcción de San José de San Ramón. Por supuesto nunca construyeron, pero ni un lego, ¿verdad? La empresa no tenía dinero para hacerlo. Entonces, por supuesto que hay cosas que mejorar y hay cosas que mejorar en la legislación costarricense para facilitar el desarrollo de las alianzas público-privadas. Pero como estabas diciendo, definitivamente hay muchísimos ejemplos en todo el mundo, claro, y en Latinoamérica y en Chile en particular,
de que esto funciona Claro. y le permite a los países potenciar la inversión productiva. Claro, por supuesto. Bueno, pues Eli Feinseg, ¿usted ha visto a Eli Feinseg últimamente? ¿Se lo ha encontrado por la calle o en la televisión? Estás muy flaco, Eli. Estás desechando kilos, pero by the week. No, estaba desechando kilos, deseché como 6 y creo que ya recuperé como 2 de ellos. No, yo te veo más flaco que la última vez que te vi. La última vez que te vi ¿estabas flaco? ¿Sí? Sí. ¿Será, No, será no, la, Eli, la ropa Eli. que ando hoy? ¿Eh? ¿Será la ropa que ando hoy? La ropa de la de antes. Todavía ando pantalones que se me caen. Entonces, Oh, muy bien. Bueno, Eli Feinseg, te agradezco muchísimo. muchas gracias, Alberto. Placer. Ya, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.